Bienvenidos a los que se agregaron ahora. Me vuelvo a presentar, soy la doctora Romina Matar, soy gastroenteróloga del Centro Jonas Salk, y hoy vamos a hablar de constipación, y para que sepan, pueden ir haciendo preguntas durante la charla, que las vamos a responder al finalizar, ¿sí? Bueno, esto es para que tengamos como los síntomas de alarma por lo que actualmente estamos pasando, que es el coronavirus, que sepan que ante síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto del olfato, dolores de cabeza, vómitos, diarrea, no tienen que automedicarse, sino utilizar los números que se encuentran en pantalla para Gran Buenos Aires y Capital Federal, 11 32 71 29 94, que es un número de WhatsApp, y desde todo el país el 0800 666 0400, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, de lo que vamos a hablar es sobre constipación, un tema que a pesar de su frecuencia, cuesta consultar, ¿sí? Su definición es clínica, se trata de un trastorno funcional en donde predominan los síntomas de defecación difícil, infrecuente o incompleta, ¿sí? Los síntomas de distensión abdominal o dolor pueden estar o no. Y para que hablemos de constipación, los síntomas deben tener 3 meses de evolución y haber estado presente durante los últimos 6 meses. En cuanto a su epidemiología, tiene una prevalencia del 15%, como les dije al inicio, es una consulta muy frecuente, pero sin embargo no lo hacen habitualmente. Impacta mucho en la calidad del paciente, es una causa de ausentismo laboral, de trastornos en su vida social, produciendo angustias psicológicas, y es más prevalente en las mujeres. En cuanto a su clasificación, podemos hablar tanto de su origen, que puede ser primario o secundario, y también por su tiempo de evolución. La constipación aguda u ocasional es la que se presenta y no tiene más de una semana de evolución, y la crónica es como la que dura más de 3 meses. La constipación primaria puede ser de tránsito colónico lento, normal, o puede tener un trastorno funcional como es una obstrucción en el tracto de salida. ¿En qué nos basamos para decir que una constipación tiene tránsito lento o normal? En un estudio, que es un estudio radiográfico, en donde el paciente ingiere unas cápsulas y ahí evaluamos la funcionalidad. Y la constipación puede ser secundaria también. ¿A qué? A diversas enfermedades, como endocrino-metabólicas, en donde las más frecuentes son la diabetes, el hipotiroidismo, las hipercalcemias. Pueden ser de causas neurógenas, en donde tenemos a las alteraciones del Parkinson, al Hirschsprung, a la enfermedad de Chagas, y las psiquiátricas, en donde tenemos los diferentes trastornos, desde la depresión a los trastornos bipolares. En cuanto a los medicamentos, el uso de anticonvulsivos, antidepresivos y antipsicóticos y opioides, que son como la morfina, también son causa de constipación. En cuanto a los factores predisponentes o factores de riesgo para tener constipación, tenemos a los lactantes, niños y ancianos, que es por un tema de madurez de la motilidad. Estar mucho tiempo en cama, la postración, durante el embarazo, estar multimedicado, tener alguna cirugía reciente que puede ser a nivel abdominal, perianal, y ciertas condiciones como los viajes largos. Y obviamente es muy importante el tema de la dieta, ¿sí? Una dieta que no tenga una buena hidratación y no tenga fibras, va a tener predisposición a la constipación. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es una herramienta que ustedes van a utilizar para saber cuándo
es que se tienen que preocupar, que son los síntomas de alarma. Y entre ellos tenemos a la pérdida de peso inexplicable, a la presencia de sangre, estar anémico, tener unos reactantes en el laboratorio que se encuentren elevados, que al examen físico haya una masa palpable, que tengamos antecedentes familiares o personales de cáncer de colon, cáncer ginecológicos o alguna enfermedad inflamatoria del intestino. Otro signo de alarma que también es a tener en cuenta es la constipación de reciente comienzo. Obviamente que por sí solos no forman una alarma, sino hay que interpretar todo el contexto en el que se presentan. Y por supuesto siempre consultarlo. Siempre que observamos que las deposiciones cambian abruptamente de cómo las teníamos anterior, también es un signo de alarma, ¿sí? Tanto en la consistencia como en la forma de la materia fecal es un signo de alarma. Entonces, para empezar a enfocar una constipación, el primer paso para el diagnóstico es la anamnesis, ¿sí? La entrevista que tenemos en el consultorio con el paciente. Hacer una historia clínica minuciosa desde qué tipo de alimentación y cómo son las características de la materia fecal, ¿sí? Eso es lo más importante y para eso utilizamos esta escala que se llama escala de Bristol, en donde tenemos las diferentes formas que pueden presentar la materia fecal, ¿sí? Siendo los primeros dos tipos, 1 y 2, lo que nos orientan a una constipación, ¿sí? Los últimos 3 vendrían a ser a una diarrea, y el tipo 3 y 4 es lo normal. Obviamente, además de la entrevista que tenemos en el consultorio, es muy importante el examen físico, evaluar la panza, si no tenemos algo sobreagregado, si hay dolor, ¿sí? Y si es necesario, hacer el tacto rectal, ¿sí? En todo caso, en la parte clínica puede generar alguna duda ese examen, y por eso siempre pedimos como la evaluación del proctólogo. Es muy importante también pedir un análisis de sangre, porque como vimos anteriormente, también nos brinda los signos de alarma, así como es la anemia. Podemos ayudarnos con estudios de imágenes, que pueden ser radiológicos, estudios morfológicos con la colonoscopía, y algunos estudios especiales que más adelante los vamos a contar. Para hablar un poquito de lo específico, de las herramientas que nosotros utilizamos para empezar a evaluar la constipación, hablemos un poquito de lo que pedimos en sangre. Como nombramos anteriormente, que la constipación puede ser secundaria a diversas alteraciones metabólicas, tenemos que pedir siempre la función de la tiroides, el hemograma para descartar las anemias, y el calcio. En cuanto a la radiología, al ser un método no invasivo, también podemos pedirlo de entrada, y ahí va el tránsito colónico, ¿sí? Que es para ver cómo se va movilizando ese colon con la ingesta de unos marcadores. Y la colonoscopía siempre la solicitamos a partir de los 50 años, como forma de parte del estudio de la constipación, pero también como método de screening para la prevención del cáncer de colon. Este es el tiempo de tránsito colónico, el estudio radiológico que les comenté al principio, que nos determina si el paciente tiene un tránsito normal o tiene un tránsito lento. Consiste en ingerir 24 marcadores que nosotros vamos analizándolo a través de placas, cómo va descendiendo por ese colon. Se hacen placas a las 24, al tercero y al quinto día, y se supone que en el quinto día un tránsito normal debe eliminar el 80% de esos marcadores, ¿sí? Otro de los estudios que los pedimos habitualmente son las manometrías, ¿sí? Las manometrías sirven para ver la función motora del colon. Eso es más cuando el paciente nos refiere que le cuesta evacuar, que siente que no puede expulsar la materia fecal. Hay veces que no lo expresan, pero el paciente necesita ayudarse con los dedos para poder evacuar,
Entonces, eso nos hace pensar que este paciente puede tener una obstrucción en el tracto de salida. Y eso es algo de la función esfinteriana, ¿sí? Y eso lo valoramos con la manometría, que por sí sola no hace el diagnóstico, sino que la asociamos con un test de expulsión del balón, ¿sí? La manometría más el test de expulsión del balón nos definiría si tenemos o no una alteración funcional en el tracto de salida, ¿sí? No son muy cómodas de hacerlo para el paciente, pero son necesarias para poder definir así también el tratamiento, ¿no? Otros de los estudios que se pueden realizar son resonancias magnéticas, en donde evaluamos toda la anatomía del piso de la pelvis, en donde generalmente están las alteraciones de las constipaciones secundarias, y video de fecografías. Estos son estudios dinámicos en donde el paciente debe estar en un instrumento que hace como un inodoro y realizar todos los movimientos de la defecación, y se van haciendo imágenes o por radiografía o por resonancia. Y ahí también podemos evaluar si hay un defecto o no en el piso de la pelvis, ¿sí? Una vez que determinamos cuál es la causa de la constipación, lo más frecuente es que la constipación sea con un tránsito colónico normal. Eso va muy asociado al colon irritable, que no es lo mismo, pero se sobreponen los síntomas. Como para que ustedes tengan una idea de cómo diferenciarlo, en el trastorno funcional, que es el síndrome de intestino irritable, prevalece más el dolor y la distensión abdominal. Y en la constipación no hay tanto dolor, sino que hay más molestias durante la defecación, ya sea porque la defecación no es frecuente o porque sale muy dura. Y las de tránsito colónico, las que tienen el tránsito colónico lento, pueden ir muy asociadas a patologías de la tiroides, como el hipotiroidismo, o al uso de opioides, que como un ejemplo el más conocido es la morfina, o sus derivados como el tramadol, ¿no? Entonces, una vez identificada el origen de nuestra constipación, lo más importante para el tratamiento es asegurar que la dieta tenga mucha fibra, ¿sí? ¿A qué me refiero con mucha fibra? Se calculan 30 a 40 gramos por día. La fibra actúa como un formador de la masa. Por lo tanto, como atrae agua para formarla, puede causar muchas molestias, muchas incomodidades, porque puede fermentar y producir mucho aire en el intestino. Por lo tanto, siempre que iniciamos el tratamiento con fibras, se inicia de manera gradual, un poquito. Empezamos con 1 gramo, medio vasito de agua. Recordemos que también, aparte de suplementar una dieta con fibra, también debemos asegurarnos el consumo de frutas, verduras, ¿sí? Que también nos aporta. Además de la dieta, como les estaba diciendo, es muy importante consumir 2 litros o más de agua por día, ayudado de ejercicio físico. A eso además le podemos agregar los famosos laxantes, que más adelante los vamos a nombrar. Son tratamientos que se hacen durante 4 o 6 semanas. Si el paciente responde, si eso le sirve, puede continuar usándolos, pero a demanda, ¿sí? No crónicamente. Y ya, si con todas estas medidas, asegurándonos que el paciente cumpla todas las recomendaciones higiénico-dietéticas, el uso de los laxantes, los síntomas no mejoran, ahí pedimos una evaluación proctológica, porque a veces el problema no es en el tránsito, no es en el orificio de salida, o sea, no hay una alteración motora, sino hay alguna lesión a nivel perianal que impide que ese paciente pueda evacuar correctamente, ¿sí? Y obviamente, por más que no tenga 50 años y esta constipación no resuelve, haríamos una colonoscopía asociada o no a los estudios que nombramos anteriormente. Siempre, repasando todo lo que les dije de la dieta, la hidratación, el ejercicio, hay que hablar con el paciente sobre la postura indicada para realizar la defecación, ¿sí? No es ni siquiera derechito, sino inclinándose hacia adelante en un ángulo de 35 grados, y pueden ayudarse con un banquito levantando las piernas. Esa sería la postura
correcta, en donde ayudarían al recto a distenderse y que puedan expulsar la materia fecal. A modo de repaso, esas son todas las indicaciones que tanto los clínicos como los especialistas en gastroenterología deberíamos indicar. Podemos usar laxantes, ahora vamos a hablar qué tipos de laxante podemos usar. Debemos tomar abundante agua, comer frutas, evitar el café y el té. Tenemos que consumir una dieta rica en fibras, hacer ejercicio, la posición correcta al ir a evacuar, no dejar para después, cuando tengamos ganas, ir y no postergarlo, ¿sí? Tener emociones positivas, porque también el estrés es un factor muy importante para los cambios del ritmo evacuatorio. Y tomar mucho jugos, ojo con el jugo, porque por ahí aporta mucha azúcar, es mejor consumir la fibra y no tanto el jugo, porque por ahí consumir el jugo hace que nos distengamos más, que produzcamos más aire en el intestino, por lo tanto más molestias. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que pueden usar. Siempre, cada caso es especial y distinto, cada paciente tiene un origen distinto de su problema de constipación y por lo tanto deben ser evaluados siempre por un médico para que les indique los medicamentos, ¿no? Que es lo que sería más conveniente para uno. En cuanto a los laxantes de volumen o formadores de masa, encontramos al psyllium. El psyllium es una fibra soluble, que la podemos conseguir en dietéticas. Como les dije, hay que iniciarlo gradualmente porque puede producir mucha distensión abdominal y hay que tomarlo con abundante agua. Porque si no, si tomamos con poquita agua, eso ejerce una impactación y hace que la materia sea más dura de lo que ya es. Entonces el psyllium es una buena opción, es una primera línea para iniciar el tratamiento. Después tenemos los laxantes estimulantes que les llamamos, ¿sí? Que generalmente los estimulantes los usamos como rescate, ¿sí? No es para usarlos diariamente ni para hacer tratamientos por 4 semanas. Son laxantes que pueden traer otras complicaciones y por lo tanto no están muy aconsejados su uso. Algo de que escuchamos muy frecuentemente en el consultorio es el uso de derivados de plantas como la acena, la aloe vera, el zen, ¿sí? La gente lo toma pensando que es natural y que no va a producir ninguna complicación, y sin embargo produce daño del epitelio, daña las células del intestino, y eso puede producir una coloración oscura del colon a largo plazo, que es la melanosis coli se llama, ¿sí? Así que eso no está científicamente aprobado su uso, así que lo contraindicamos, ¿sí? Cáscara sagrada, cena, aloe vera. En cuanto a los ablandadores, también los podemos usar, como la vaselina, la más conocida, ¿sí? Siempre a demanda, no por tiempos prolongados. Estos, los osmóticos que nosotros les llamamos, que atraen agua al colon, son los más usados y los más estudiados. La lactulosa es un laxante que podemos usarlo, pero produce aire y distensión abdominal. Por lo tanto, también los recomendamos usar por periodos cortos. El más estudiado y el que menos efectos adversos produce, que mejora la consistencia y el tránsito intestinal del paciente, es el polietilenglicol, ¿sí? Que viene en diversas presentaciones, grandes para preparación de estudios, en sobrecitos, para constipaciones ocasionales y también para la constipación crónica, ¿sí? Así que el más recomendado es el polietilenglicol. Y los nuevos agentes, que son prokinéticos, que ayudan a la motilidad del colon, ayudan a mejorar el tránsito, ayudan a mejorar la consistencia y por lo tanto mejoran la calidad de vida del paciente, es el prucalopride o prucaloprida, ¿sí? También hacer tratamientos durante 2 a 3 meses consecutivos es posible, y una vez que sabemos que ese colon responde a la medicación, podemos usarlos a demanda.
y otro que no es prokinético, que es un secretagogo, que actúa a nivel de las células del colon, es linaclotida, ¿sí? Tanto el prokinético prucal como el secretagogo linaclotida ayudan a mejorar tránsito, consistencia y por lo tanto es un muy buen tratamiento para la constipación crónica. Si a pesar de todos estos tratamientos, asegurarnos que hagan una dieta rica en fibra, consumir laxantes, esa constipación no termina de mejorar, el paciente sigue teniendo molestias en la expulsión de la materia fecal, ahí ya pensaríamos en la obstrucción al tracto de salida que les nombré anteriormente. Para eso habría que hacer mínimo, lo deberíamos confirmar con 2 estudios, que es el de la manometría, el test de expulsión del balón y algún estudio por imagen como una resonancia dinámica de la pelvis. Una vez que nosotros nos cercioremos de que hay algún trastorno en el tracto de salida, una opción para eso, se los nombro por si en algún momento les toca hacer y sepan de qué se trata, es el biofeedback, ¿sí? Como la alteración es a nivel de las contracciones musculares que nos ayudan a expulsar, eso actuaría como un método de rehabilitación y tiene muy buena respuesta. Y para ir terminando, dejarles en claro que no hay un tratamiento estandarizado, no es que hay un paso a seguir en el tratamiento de la constipación, sino que se va a adaptar a la necesidad de cada paciente, a la causa que lo lleva a eso, y que sepan que hay muchas alternativas, hay muchas opciones, tanto de medicamentos como de tratamientos de rehabilitación para los pacientes que tienen trastornos en la musculatura que ayudan a realizar el procedimiento que es de la defecación, ¿sí? Así que no tengan dudas en consultar, de comentar de todos los procedimientos que hacen para poder ir de cuerpo, para que así podamos identificar la causa que los está produciendo esta alteración, ¿no? Entonces, como para terminar, no existe tratamiento estandarizado, adecuamos el tratamiento a cada caso, a la accesibilidad que tiene el paciente y a su preferencia, por supuesto, y se puede ir probando o cambiando diferentes drogas, ¿sí? Que eso no los frustre porque es lo que se hace y lo que funciona. Y ahora sí vamos a comenzar con las preguntas. Bien. En cuanto pueden ayudar en la constipación. La verdad que no hay ningún estudio que hable que los probióticos faciliten la constipación. Sí, lo que ayuda es, como bacterias, que ayudan a mejorar el tema de la fermentación, por lo tanto los síntomas de distensión pueden mejorar, pero no la constipación también. En cuanto al síndrome de intestino irritable o colon irritable, puede haber una variedad que es de constipación, pero no es lo mismo que constipación. Para el colon irritable hay mucho, aparte de si tengo divertículos y constipación, ¿qué puedo hacer? Eso es muy importante, porque la constipación va a hacer que esos divertículos tiendan a inflamarse, o sea que ese paciente tiene riesgo de hacer diverticulitis a repetición. Entonces, hay mucho mito entre la enfermedad diverticular y el consumo de fibras. Sepan que pueden consumirlo. El paciente con divertículo debe tener una materia fecal blanda, ni dura ni líquida. Es eso lo que produce la inflamación del divertículo. Así que consuman fibras, consuman semillas, que no pasa nada con el divertículo. ¿La constipación puede causar mal aliento? Directamente no produce. Si otras causas más gástricas pueden causar el mal aliento. Después de tener un bolo fecal con sangrado rectal,
¿qué tratamientos puedo seguir? Primero, si fue algo así, algo agudo, que inflamó la mucosa del recto, que es muy común que pase, son las complicaciones de la constipación, ¿no? Que hayan fisuras, inflamación hemorroidal con sus consecuentes de trombosis. Primero asegurarnos de que desinflamar esa mucosa si es que está desinflamada, y asegurarnos que no vuelvas a tener ese episodio. Y como les dije en la charla, ver por qué fue eso, qué alteración llevó a que se forme ese bolo fecal. Pero lo más importante y lo central de esto son las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Consumir una dieta rica en verduras que la aportan, que eso seguro lo aportamos con eso. La constipación inflama más el intestino grueso que el delgado. Exactamente, cuando hablamos de constipación, hablamos del colon, que es el intestino grueso, ¿sí? Es bueno tomar una cucharada de vaselina todas las noches. Si no hay problemas de colesterol y de grasas en el metabolismo, no habría ningún problema. No trae consecuencias a futuro. Pero lo ideal sería que el problema lo solucionemos con otros métodos más naturales. ¿Los adultos mayores sufren más de constipación? Sí, porque es un tema de motor, digamos. A medida que van pasando los años, las fibras musculares de todos los órganos van perdiendo como su capacidad de contracción, y para la constipación necesitamos como que actúen muchos músculos, y eso se va perdiendo, digamos. Y por eso es muy común que los pacientes mayores o que están mucho tiempo sin movilidad sufran de constipación. Las verduras de hoja se pueden consumir, son buenas, pero irritan si tengo colon irritable. Las verduras de hoja sí se pueden consumir y son las que más fibras nos van a aportar. Si tenemos un trastorno funcional como el síndrome de intestino irritable asociado, preferentemente deberían ser cocidas, ¿no? Y siempre trabajamos en conjunto también con los nutricionistas, ¿no? Por eso nosotros podemos orientarlos, pero la medida higiénico-dietética definitiva la vamos a tener con el nutricionista. Por ahí el consumir verduras de hoja a un paciente que tiene un colon irritable le puede desencadenar síntomas, y eso es una causa de no consumirlas. Entonces buscaríamos otras opciones para ese paciente, ¿no? ¿Hay alguna contraindicación para ingerir fibras? No hay ninguna contraindicación, salvo que el paciente, en el caso de constipación, no sepa cómo administrarlas, que consuma la fibra y no consuma agua, y ahí estaríamos con el problema agudizado. Una fibra bien indicada, vigilada, no tiene contraindicación, podemos tomarlo todos. Los gases, ¿cómo se tratan? Otra vez reiterativa con el tema de la dieta, ¿no? Es muy importante vigilar eso para los gases, pero los gases son normales. Tanto el estómago como el intestino son órganos huecos que tienen aire, y ante trastornos funcionales que van muy asociados al sistema nervioso central, por eso decimos que el intestino es el segundo cerebro. Esa motilidad se ve alterada, y entonces el aire que habitualmente está ahí se acumula, hace que los alimentos fermenten más y produzcamos más aire. Entonces, primero corregir eso, la actividad física, y si no, podemos poner como tercera opción algún medicamento que ayude a esa motilidad, y por lo tanto no acumulamos tanto aire. ¿Tomar miopropan está bien para la constipación? No. El miopropan es un antiespasmódico, o sea, nos mejora el dolor abdominal, pero tiende a la constipación. Por eso lo usamos en las variedades de las diarreas, ¿sí? Cuando estamos constipados no debemos usar el miopropan. El mate cocido, ¿ayuda? ¿Cuánta agua debo tomar? El mate cocido es líquido, si lo tomamos sin azúcar es como una ración más de agua. Y lo ideal de hidratación son 2 litros de agua o más. Con 2 litros estaríamos bien.
¿Una gastroenteritis puede producir estreñimiento? Generalmente las gastroenteritis se acelera el tránsito intestinal, y si lo atacamos con antidiarreicos, una dieta astringente y otra medicación, tal vez pasemos al otro extremo, pero como causa no lo es. Si secundaria al tratamiento de una gastroenteritis puede haber una constipación. Los porotos y legumbres, ¿qué forma es la mejor para consumirlos? ¿Hay que pesarlos o cómo? Siempre que consumimos granos, porotos y legumbres, en este caso que están preguntando, siempre lo ideal es consumir porciones pequeñas, porque producen es fibra, y entonces va a producir fermentación. Entonces siempre hay que consumir en raciones chicas. No todos tenemos a mano una pesa para medirlo, pero sí la ración, que sea el cuarto del plato, por ejemplo. ¿Cuántas veces es lo normal para ir al baño? No hay como un número de veces que hay que ir para decir que un paciente es o no constipado. Sí nos basamos en la forma en que va el paciente, si va con mucho esfuerzo y en la forma de esa materia fecal. Por eso es muy importante el dibujito que les mostré en una de la presentación, en donde se ven las distintas materias fecal que podemos tener. Entonces eso nos orienta si es muy seca o si está bien formada la materia fecal. Lo ideal de un paciente es que se siente y la materia fecal salga blanda, ¿sí? Que no tenga que hacer fuerza, así vaya cada 2 días, pero se siente y sale bien, está perfecto, ¿sí? Que esa evacuación no produzca dolor, no produzca esfuerzo, está bien. ¿Mate ayuda o inflama? Bueno, el mate. Algo pasó. Está, volvimos. En cuanto al mate, si ayuda o inflama, ¿no? El mate, el acto de succionar la bombilla ya hace que metamos aire en el intestino. No es malo si no tenemos otras patologías asociadas, que son una gastritis. Si nuestro síntoma predominante no es la hinchazón, el mate lo podemos consumir, ¿sí? Mejor si lo consumimos sin azúcar. El problema no son las hierbas, sino la bombillita, y si lo endulzamos de más. Si lo tomamos sin azúcar, es una hidratación más, vale como hidratación. La cáscara sagrada, aunque sea una vez por semana, ¿es malo? Y científicamente no está comprobado su uso, por lo tanto nosotros no los recomendamos, y como produce daño epitelial, les digo que no. O sea, por más que lo usemos esporádicamente, no es bueno, ¿sí? Ni la cáscara sagrada, ni el zen. Los prebióticos o probióticos, ¿cómo ayudan? Esos son bacterias que ayudan a normalizar la carga bacteriana de nuestro intestino, ¿no? Que nos ayudan a digerir mejor los alimentos. En el caso de la constipación, como les dije al principio, no está comprobado que interviene. Sí, en cuanto a la flora bacteriana del intestino, o sea que para los síndromes de intestino irritable podrían mejorar un poco los síntomas de distensión abdominal. La levotiroxina produce constipación, no es lo más frecuente, pero hay pacientes que refieren constipación. Sí, un trastorno de la tiroides, o sea, un hipotiroidismo mal medicado, puede exacerbar la constipación, ser una causa de constipación secundaria. El lactulón se puede tomar siempre, el lactulón lo podemos usar, pero sepan que produce mucha distensión abdominal y por lo tanto dolor. El aire acumulado duele. ¿Los pólipos son síntomas de constipación? No. Los pólipos son formaciones frecuentes en el colon, y por eso a partir de los 50 años hacemos el control para ver si alguno de esos pólipos puede ser malo. Pero no producen constipación. ¿El Parkinson causa constipación?
qué hacer si el Parkinson puede causar, es una causa secundaria de constipación, y en ese caso el tratamiento no difiere a lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Sí se combinarían 2 o 3 medicamentos y de forma crónica como para ayudar a ese colon a movilizarse. La constipación causa hemorroides y cómo las podemos tratar, ¿sí? Por el esfuerzo evacuatorio, el hemorroides son venitas, las hemorroides son venitas que las tenemos todos, que ante esfuerzos evacuatorios principalmente, o que la materia fecal salga muy dura, se inflaman, pueden exteriorizarse o no, es una cuestión de presiones, ¿no? Y se las tratan, pueden utilizarse, eso es más del proctólogo, pero como medidas generales se pueden usar venotónicos, usamos mucho los baños de asiento con malvas, que es un antiinflamatorio natural, y dependiendo del grado de inflamación, se evalúa si no son candidatos a una cirugía, ¿no? ¿Qué pasa si hay caca negra? Es una de las preguntas. Primero, ver si es negro o marrón oscuro. Si es negro como el alquitrán, eso sospechamos de algún sangrado digestivo, principalmente alto, o sea, del estómago. ¿Se puede consumir brócoli? Por supuesto, se puede consumir brócoli directo, en tartas, cocinado en ensaladas, como quieran, pero pueden consumir el brócoli. ¿El estrés causa constipación? Sí que causa constipación, porque altera la motilidad, y por lo tanto, si nuestra motilidad se enlentece, esa materia fecal no va a progresar y por lo tanto no vamos a poder expulsarla. El mate cuenta como ingesta de agua, como les expliqué anteriormente, si lo tomamos sin azúcar, sí cuenta como una hidratación. Si soy constipada y luego tengo diarrea, o voy líquido, ¿qué debería tomar? O sea, que pasan de un extremo al otro, de la constipación a la diarrea. Eso ya forma parte más del trastorno funcional, que es el síndrome de intestino irritable, y no de una constipación funcional. Por lo tanto, eso es una presentación mixta y se va a tratar al paciente de acuerdo al síntoma que predomina. El sigma se inflama más con la constipación. El sigma es el colon izquierdo, que le llamamos, es casi al finalizar el trayecto de la materia fecal, y si se acumula, si está más acumulada ese nivel, se va a inflamar más. No es que es siempre que va a estar inflamado en constipación es el sigma, ¿sí? Depende de dónde se acumula la materia fecal, que puede ser al inicio del colon, que es el colon derecho, o al final, que es en el colon izquierdo. Y bueno, terminamos con las preguntas. Espero que hayan podido tener herramientas de cuáles son los manejos iniciales que habitualmente hacemos y cuándo consultar, ¿sí? Aclarar que siempre el tratamiento se va a adecuar a cada uno y al origen de su constipación. Así que a cuidarse mucho, y cualquier síntoma de alarma, consulten a los numeritos que dijimos al principio.